Senadora, tiene la palabra la senadora Solari. Buenos días a todos. Señor presidente, claramente yo no integro la comisión, no obstante me he permitido traer algunas cositas, ya que todos colaboramos y trabajamos en equipo aquí. Adjuntarle, son 40 copias. Para quien le interese, es un trabajo sobre la inconstitucionalidad, desde mi punto de vista, y no solamente el mío, del actual decreto que se está analizando. También le voy a acompañar para que quede en el trabajo de la comisión. Aquí, perdón. Limitaciones de la edad. Bueno, le acompaño. Quería después poner a disposición de todo, pero Bien, gracias. Después usted me dará los recibidos pertinentes. Bueno, una de las cuestiones, evidentemente adhiero a muchas de las opiniones vertidas respecto al perjuicio que significa para las provincias y para los municipios perder el fondo sojero, como le dicen comúnmente, pero creo que me interesa profundizar un poco en el primer análisis que esta comisión bicameral tiene que hacer y que se refiere a la constitucionalidad, y no adhiero a la opinión vertida por algunos legisladores preopinantes respecto a que este decreto puede ser derogado por otro decreto. En principio, lo que me parece muy cuestionable es si se dan o no en el particular las condiciones que establece para dictar un decreto de necesidad y urgencia, y adhiero con lo que dijo el senador Snopek, estamos sesionando normalmente en este Senado. Entonces considero que no se dan los requisitos del 99, inciso 3, para que se dicte un decreto de necesidad y urgencia que deroga un fondo establecido oportunamente por decreto, pero que posteriormente ha sido convalidado. Ha sido convalidado en la primera oportunidad, y es notorio también porque uno analiza la política, ¿no? En el presupuesto, la política, digamos, en cuanto a las posiciones que vamos teniendo los legisladores en distintas instancias y a veces referidas a un mismo tema, como es este decreto. Entonces yo me tomé el trabajo de ver quiénes oportunamente se opusieron al 206, firmaron dictámenes en minoría, y también entra en mi análisis. Bueno, retomando, decía yo que este decreto que en su momento se crea en el gobierno anterior y en el 2009, fue convalidado en la ley de presupuesto del 2017, en el artículo 74, que no solamente convalida el decreto del Fondo Solidario, Federal Solidario, sino que además amplía su objeto, con lo cual la convalidación, y no lo digo yo, por eso les acerqué también un trabajo, porque no está en mí venir a dar una exposición muy extensa de derecho constitucional, pero sí de lo que es interesante ver lo que ha dicho la Corte al respecto, ¿no? Entonces, la convalidación es algo sobre lo que la Corte se ha pronunciado. También escuché algo respecto de lo que es la materia tributaria. Yo creo que en su momento el 206 lo que hizo fue disponer de un recurso que no es coparticipable, o sea que es de administración, para que lo entienda todo el mundo, del Poder Ejecutivo, y dispone de eso. Y de todas maneras, como también nuestro presidente ha firmado otros decretos, interesante el fallo de Camaronera.
muy interesante el fallo de Camarón-Menera, donde también hubieron facultades tributarias delegadas y la Corte dice hasta acá, donde no pasó por el Congreso no, y de el pase por el Congreso en adelante sí. O sea que está marcando muy bien lo que son los límites a esas delegaciones que acá o la materia que acá se mencionó. Decía yo entonces que, desde mi punto de vista y análisis, este decreto no resiste atravesar los requisitos que nos pone la Constitución Nacional en el artículo 9, inciso 3, y si usted me permite, le voy a leer algo porque es más resumido, digamos, ¿no? En este sentido, la Corte se expresó claramente y dijo que un decreto de necesidad y urgencia tiene que pasar por la imposibilidad de dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en la Constitución. Vale decir que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría, y cita, ¿no? Lo sabemos todos aquí, o casi todos. Segundo, que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, vale decir que no pueda atravesar los tiempos del proceso que lleva legislar, ¿no? Entonces, lo dice la Corte, la excepcionalidad para dictar un decreto de necesidad y urgencia es rigurosa. Y justamente también se expide cuando habla de que esto no puede ser utilizado discrecionalmente por quien gobierna, sino que no puede decir por su mera conveniencia deroga, en este caso, el Fondo Solidario, a lo que yo no encuentro razón que lo justifique. Y realmente he leído el decreto una y otra vez y entiendo que no se da el requisito que nos pide la Constitución en este sentido. Otra de las cuestiones, o sea, los fundamentos realmente del decreto son para mí insuficientes, absolutamente insuficientes. Decía también que el Fondo Solidario, además de pasar por la Ley de Presupuesto del 2017, fue incluido en el 2018. Y creo que tiene otro vicio que acá se ha referido y se ha citado, que tiene que ver con el Pacto Federal. El Pacto Federal que fue celebrado meses atrás, donde todos nos hemos comprometido a hacer un esfuerzo en función de la situación imperante, y el Fondo Solidario está previsto, es parte del Pacto Federal que pasó por las distintas legislaturas, que pasó por este Congreso para su ratificación, y también voy a objetar, y lo voy a hacer rápidamente, que ahí se vulnera lo que se llama el derecho intrafederal, el derecho de concertación, porque hay un pacto donde este fondo ha sido incluido. Y para abreviar, le voy a pedir permiso para leer nuevamente lo que ha dicho la Corte en este sentido, porque no lo decimos nosotros, sino que ella es la que interpreta, ¿no? Y dice: ubica este derecho a los tratados o leyes, convenios celebrados entre las provincias y el Gobierno Nacional en un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba de su categoría singular es la imposibilidad de su derogación unilateral por cualquiera de las partes. Como las demás creaciones legales del federalismo, de concertación configura el derecho intrafederal y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho público interno de cada estado provincial, aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional, que son la nación y las provincias claramente. Vuelve a ser una reiteración interesante en un fallo de la provincia de Santa Fe, con el Estado Nacional, en los que sostiene que esa jerarquía superior
que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes convenio es inherente a su propia naturaleza contractual, en la que concurren las voluntades de los órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. Constituyen entonces la máxima expresión del federalismo de concertación, etcétera, etcétera. Está en el informe que acerqué para que quiera profundizar más el estudio. Entonces, yo me pregunto una y otra vez también cuál es la finalidad de la política. No la entiendo. Y honestamente, escuché la conferencia de prensa que dio nuestro presidente después de esto, y yo me preguntaba algo que acá se mencionó. Si uno está defendiendo, por ejemplo, el empleo privado en blanco, ¿cómo sacás el Fondo Federal? Que es lo que le permite a todos y cada uno de los municipios hacer obra pública. Además, tampoco se ha mencionado, y me parece muy interesante, ¿no? De un día para el otro los municipios dejan de recibir el fondo, porque es automático. El fondo es igual que los fondos de la coparticipación. Provincias y esto los municipios lo reciben automáticamente y automáticamente han dejado de percibirlo. ¿Quién se va a hacer responsable, por ejemplo, de los contratos que están en cada municipio en trámite? Poniéndolo para que nos creemos la imagen. Un municipio que ha decidido hacer sus cordones cunetas, contrató una empresa que va a venir a presentar su certificado de obra para cobrar y no va a poder, porque el intendente no va a tener la plata. Así de sencillo es la cuestión acá y de perjudicial. Y seguramente al intendente de algún pueblo chico de las provincias que nosotros representamos le va a tocar la puerta su vecino y le va a decir, che, ¿qué pasó? El marido de mi empleada quedó sin trabajo, la empresa lo despidió. Entonces a mí desde la política realmente no me parece. Tampoco me parece desde lo que es la defensa de las autonomías municipales, que fueron muy bien consagradas con este decreto que tuvo convalidación. 2 veces pasó por este recinto, en la aprobación de 2 presupuestos, con lo cual su rango no es más un decreto. Y eso las personas que sabemos, hemos estudiado, lo tenemos por ahí muy claro, y los que somos legisladores también, aunque no seamos abogados, porque tenemos la obligación de entender qué norma es superior una de la otra. Así que bueno, el resto lo voy a dejar para el recinto, pero creo que lo primero que tenemos que analizar acá es si este decreto es constitucional o no. Yo creo que es altamente inconstitucional, pero además mi creencia no es mi mera creencia y el análisis desde el estudio que pueda tener, sino lo que ha dicho la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Muchas gracias.